La historia comienza con el nacimiento del protagonista, que estuvo marcado por un accidente que involucró a la ambulancia que transportaba a su madre. Desde la primaria hasta la secundaria, siempre le daba fiebre antes de cada examen. Durante 20 años, su vida estuvo constantemente llena de mala suerte. Incluso cuando salía de viaje o de vacaciones con sus amigos, siempre empezaba a llover, lo que le valió el apodo de Dios de la Pestilencia. Cuando empezaron a aparecer mazmorras en el mundo, el protagonista, Fuku, se postuló para convertirse en cazador y fue asignado a la Frank. Un día, mientras estaba sentado en el jardín, Siji, junto con un chico y una chica, se le acercaron para preguntarle sobre el fondo colectivo del grupo. Sei informó que había estado duplicando el valor desde la semana anterior. Fuku se sorprendió al escuchar eso y Sei advirtió que tendría que pagar su parte, ya que eran un grupo, y que ningún otro grupo aceptaría al dios de la pestilencia. A regañadientes, Fuku entregó el dinero, pero Sei se lo arrebató de la mano y dijo que, a partir de ahora, trabajarían por separado. La recaudación de fondos era algo que solo Fuku podía hacer, y a Sei hasta le parecía gracioso llamar a eso un grupo. El otro chico comentó que ese era un sistema de impuestos bastante inteligente, y Sei estuvo de acuerdo, diciendo que cada mes asignaba funciones inútiles a los demás, pero que, de alguna manera, Fuku aún lograba sacar algún beneficio de eso. De repente, empezó a llover y Fuku salió corriendo, recordando la mala suerte que lo perseguía desde que nació. Eso parecía una maldición. Fue hasta el gremio de cazadores para aceptar una misión, pero en cuanto llegó, la gente empezó a susurrar y a llamarlo dios de la pestilencia, manteniéndose alejados de él. Ese día, Fuku terminó yendo solo a la cueva de los goblins una vez más. Al entrar, vio un cartel en la entrada advirtiendo sobre la prohibición de entrar y extraer minerales. Había un hombre allí, sellando la entrada, y mencionó que ningún cazador debería estar allí, ya que era el festival anual de los goblins y nadie quería arriesgar la vida. Sin embargo, Fuku no lo sabía y ya había entrado antes de que la entrada fuera sellada detrás de él. Mientras empezaba a minar, la cueva parecía extrañamente silenciosa y pensó que podría encargarse de cualquier goblin que apareciera. Pero, de repente, descubrió que un gran grupo de goblins se acercaba, listos para atacarlo. Fuku agarró su mochila y empezó a correr, sin entender lo que estaba pasando. Un elfo observaba desde lejos mientras Fuku era perseguido por los goblins. Uno de los goblins le robó todo el equipo a Fuku y pronto se vio acorralado, sin salida. Frente a él había un agujero profundo, y con los goblins acercándose por detrás, sacó su espada para defenderse, pero, para su desesperación, la espada ya estaba rota. Cuando los goblins se acercaron aún más, Fuku perdió el equilibrio y cayó en el agujero. Cuando Fuku abrió los ojos, vio a una mujer parada allí. Él preguntó si todavía estaba vivo. Ella se levantó, refiriéndose a él como una persona interesante, alguien que había llegado tan lejos a pesar de la mala suerte. Ella se preguntó si no sería él la persona más afortunada de la historia. Fuku intentó entender lo que ella quería decir, y entonces ella reveló ser la diosa de la suerte. Ella conjuró 99 cajas de suerte y una caja de calamidad, pidiéndole que eligiera una. Explicó que, si él tuviera al menos un poco de suerte, podría vivir una vida mejor. Fuku dudó, pensando en la calamidad. La diosa insistió en que eligiera, asegurando que aquellos que llegaban a las profundidades de la mazmorra eran recompensados. Sin embargo, dijo que no sería divertido simplemente darle la recompensa sin un desafío. Como una verdadera prueba de suerte, propuso una apuesta, que él abriera una de las cajas. Incluso si su suerte fuera solo mediana, no habría peligro real, pero, si se negaba, estaría condenado a vivir en la mazmorra para siempre. Fuku, sabiendo que nunca había tenido suerte, se dio cuenta de que la mala suerte lo había acompañado hasta allí. A regañadientes, eligió una caja, y era justamente la caja de la calamidad, una entre 100. Una aura sombría invadió su cuerpo. Entonces, la diosa explicó que él había adquirido una habilidad llamada Gran Inversión. Ella dijo que esa habilidad de calamidad invertiría todo, revirtiendo todo el poder que él había acumulado hasta entonces. Fuku se quedó impactado, y la diosa añadió que, si iba a odiar a alguien, debería maldecir su propia falta de suerte. Sin embargo, ella sugirió que podría tener otra oportunidad si elegía adorarla. Uno de los atributos de Fuku empezó a disminuir, y de repente, el suelo bajo sus pies se rompió, liberando agua caliente. Tanto él como la diosa se sorprendieron por lo que sucedió. Fuku, sofocado por el agua caliente, pensó que terminaría como un completo fracaso. Logró salir de la fuente termal, exhausto por el calor intenso. Para su sorpresa, se encontró rodeado de goblins, todos sosteniendo emblemas de jefes en las manos, liderados por la reina Goblin. Fuku recordó que, una vez al año, los goblins arriesgan la vida en una cacería para elegir un compañero para su reina. Al darse cuenta de que era justamente ese día del año, Fuku entendió lo que estaba pasando. Los goblins empezaron a acercarse, y él intentó correr, pero resbaló y cayó. Desesperado, tomó una pequeña piedra y la lanzó a uno de los goblins, pero tuvo poco efecto. De repente, una roca gigante cayó desde lo alto, aplastando al goblin. Fuku se dio cuenta de que la cueva se estaba derrumbando y que muchas de las piedras estaban a punto de matar a los goblins. Después de un tiempo, solo quedaron Fuku y la reina Goblin. Ella lo miró con una expresión extrañamente afectuosa, y Fuku pronto notó que su comportamiento era inusual. La reina Goblin empezó a perseguirlo, queriendo que él se convirtiera en su pareja. Fuku siguió corriendo, rechazando sus avances y sintiendo como si realmente estuviera maldito. La escena entonces cambió al exterior de la mazmorra, donde Fuku ahora estaba con el emblema del jefe. Él se preguntaba qué debería hacer con él. El objeto era para beneficiar a todo el equipo, pero por más que lo miraba, parecía ser un objeto maldito. Ese día, Fuku aprendió que la suerte estaba determinada desde el nacimiento. Sin embargo, él apenas sabía que la suerte también era un poder capaz de cambiarlo todo. Una chica notó el objeto en la mano de Fuku. Su equipo le estaba pidiendo dinero e insistía en que el emblema no valía nada. Fuku respondió que todas las demás cosas habían sido llevadas, excepto ese emblema. El chico Date confrontó a Fuku, y las chicas dijeron que confiaban en él como compañero de equipo, pero que no era como ellas pensaban. Sei pidió que todos se calmaran, explicando que Fuku estaba pasando por momentos difíciles. Él analizó el emblema y concluyó que no
no tenía valor, así que armar un escándalo sería. Es una pérdida de tiempo. Decidieron dejarlo pasar ese día. Fuku preguntó si eso era realmente cierto. Cuando se extendió la mano para tomar el emblema de Fuku, la chica que había notado el emblema antes dio un paso al frente. Ella le preguntó a si estaba seguro de que el emblema no tenía valor. Le preguntaron quién era ella. Ella se disculpó por no haberse presentado antes y dijo que su nombre era Is, una analista certificada de clase A por el Estado. Ella dijo que no podía permitir un intento de fraude como ese. Los demás alrededor se pusieron curiosos y empezaron a susurrar al oír la palabra fraude. Sí le dijo que no fuera tan dura, que solo estaba intentando ayudar como un buen compañero de equipo. Agregó que ese tipo de cosas pasaban con frecuencia entre miembros de grupos. Mencionó que, aunque fuera un objeto de clase legendaria, valdría lo suficiente como para comprar una mansión. Al oír eso, los demás se quedaron impactados y empezaron a sospechar que el grupo de Fuku estaba intentando robarle. Los llamaron sinvergüenzas. Aes dijo que era una forma de fraude tomar un objeto sin informar debidamente al dueño. Ella le dijo así que debería avergonzarse. Fuku insistió en que debía de haber algún malentendido. Se dio la vuelta para irse, pero advirtió a Aes que podría arrepentirse de sus palabras en el futuro. Después de que el grupo de Fuku se fue, Aes se disculpó con Fuku diciendo que no podía quedarse callada después de lo que vio. Fuku solo pidió que lo dejaran ir. Ella dudó, le sostuvo la mano brevemente y luego, avergonzada, se disculpó de nuevo e hizo una reverencia antes de marcharse. Entonces Fuku preguntó si el emblema era realmente un objeto legendario, ya que parecía más bien un objeto maldito, y era imposible que alguien como él tuviera algo tan valioso. Ella negó sus dudas y le mostró su tarjeta de licencia de analista, asegurándole que no era como los demás. Explicó que el emblema de Fuku era prueba de haber sido un jefe aprobado, y estaba clasificado como un tesoro de clase S, debido a la dificultad de conseguirlo. Otros cazadores se acercaron a Fuku expresando simpatía y pidiéndole que les permitiera sellar el emblema, mencionando lo increíblemente afortunado que era. De repente, el emblema empezó a brillar, y Fuku se preguntó qué le estaba pasando. La escena cambió al parque donde Sí y otros dos estaban sentados. Sí, irritado, pateó un basurero preguntando quién se creía esa chica para decir esas cosas delante de todos. No podía contener su rabia. Sí decidió causarle problemas a ella. Planeaba llamar a otras personas o incluso atacarla, esperando que, si grababan todo, podrían sacar provecho del escándalo. Quizás incluso involucrar a Fuku en eso. Preguntó si los demás pensaban que eso era gracioso. De repente, una gran horda de goblins invadió la ciudad, atacando a la gente. Sonaron sirenas alertando que innumerables monstruos habían aparecido en la ciudad e instruyendo a todos los ciudadanos a evacuar inmediatamente al refugio más cercano. Todos se quedaron impactados por el hecho de que los monstruos hubieran llegado tan lejos y se preguntaban si habían salido de la mazmorra. La policía ayudaba a las personas a llegar a salvo, pero descubrió que varios aventureros habían sido secuestrados dentro de la mazmorra. Los goblins estaban cargando así, declarando que él se convertiría en la base de su prosperidad. Llevaron a Sijihan y a otros dos más al fondo de la mazmorra, donde goblins hembras esperaban ansiosas, emocionadas por los humanos de sexo masculino. Una goblin lanzó a Sijihan por los aires, declarando que quien lo atrapara podría quedarse con él. Los tres cautivos fueron asesinados allí mismo. En ese momento, Fuku vio que el emblema brillaba intensamente. Sintió que había una convocatoria afuera. De repente, la puerta se abrió y la diosa de la suerte apareció. Ella señaló a Fuku, llorando, y le suplicó que le devolviera su habilidad. Fuku no entendía de qué estaba hablando ella. La diosa sacudió a Fuku, exigiendo que le devolviera sus habilidades. Las personas alrededor se preguntaban quién era ese niño, notando los extraños cuernos en su cabeza. Aes se interpuso entre ellos y le pidió a la diosa que se calmara, diciendo que ese no era un lugar para que una niña viniera sola. La diosa gritó que, de hecho, era una diosa, haciendo que los cazadores la miraran con desconfianza. Era la primera vez que cualquiera de ellos veía a una divinidad en persona. Aes preguntó si ella era esa diosa de la que todos hablaban, la que administraba la mazmorra. La diosa asintió con la cabeza y se presentó como Air, la diosa que concede salvación y bendiciones a los hijos de los hombres. Luego le pidió a Aes que se arrodillara. Aes se arrodilló respetuosamente y preguntó qué deseaba la diosa. Air respondió que Fuku le había quitado algo muy valioso. Sorprendido, Aes preguntó si eso era verdad. Air insistió en que Fuku lo había tomado, señalándolo. Fuku, confundido, se preguntó si Air se refería a la maldición conocida como la gran inversión. Ella lo confirmó y le pidió que se la devolviera. Fuku respondió que, aunque quisiera, no podría devolverla. Irritada, Air chasqueó los dedos y dijo, vamos a terminar con esto de una vez. Entonces, ella activó su poder de apuesta divina y, de repente, tanto Fuku como Aes fueron transportados a un lugar extraño. Air explicó, ante la sorpresa de ellos, que era la diosa de la suerte y las apuestas, y que su apuesta divina podía transformar todo tipo de cosas, habilidades, atributos y más, en objetos de suerte. Luego exigió que Fuku devolviera la habilidad de la gran inversión. De repente, algo explotó de la cabeza de Fuku, haciéndolo gritar fuerte. Pasaron 2 horas, durante las cuales Air perdió toda su ropa y Fuku le pidió disculpas. Aes intentó consolar a Air, que parecía frustrada. Fuku cerró los ojos y dijo que, al menos, ella debería permitirle devolver la administración de la mazmorra, lo cual él consideraría un honor. Air pidió otra apuesta, pero Fuku dijo que ya no tenía nada más para apostar. Ella sonrió y dijo que, aunque perdieran 100 veces, seguramente ganarían en el intento número 101. Fuku se preguntó si ese era el efecto de la gran inversión, pero pensó que, si realmente fuera una diosa de la suerte, no necesitaría proponer apuestas. Ella se acercó y tomó la mano de Fuku para revisar sus atributos. Al examinarlos, se sorprendió al ver un número increíblemente largo en su atributo de suerte. Fuku comentó que parecía que, cuando su suerte estaba baja, eso también afectaba a las personas a su alrededor. Air negó eso, diciendo que, en realidad, su suerte era extremadamente alta. Nunca había visto nada igual. Fuku le pidió que no jugara con eso, diciendo que nunca le había pasado nada bueno en toda su
vida. Entonces recordó todo, ser criticado solo por estar vivo, su casa incendiándose, y como los miembros de su grupo siempre lo trataban. Foucault interrumpió sus propios pensamientos, diciendo que tal vez todo era un error y que tenía un promedio de 9 accidentes al año. Ice bromeó, preguntando si él tenía un pase anual de accidentes. Él se preguntó si era posible que alguien tuviera un nivel de suerte tan bajo. Ella explicó que la habilidad de la gran inversión invertía todo, así que, en realidad, la habilidad estaba al máximo. Finalmente entendió cómo Foucault podía tener una suerte tan extrema. Él llamó a eso trampa y luego pidió que le devolvieran su ropa. Foucault se la devolvió y ella se arregló de nuevo, comentando que era un milagro que él aún estuviera vivo. Ella advirtió que, si la suerte se inclinaba demasiado hacia un lado, podría ser fatal. Foucault se encogió de hombros y dijo, quizás solo tuve suerte. Todos regresaron al edificio y Ice informó que la posesión de la habilidad estaba actualmente con Foucault. En ese momento, escucharon a C llamando a Foucault, claramente fuera de sí. Exigía saber cómo Foucault tuvo el descaro de hacer lo que hizo, acusándolo de usar el emblema del jefe del clan contra él. Foucault se preguntaba sobre ese emblema, mientras se sacaba una daga. Se burló, diciendo que un dios inútil de la mala suerte como Foucault debería sentirse agradecido de que se hubiera usado el emblema y aún así se hubiera tomado la molestia de arreglarlo. Como mucho, Foucault solo podía quedarse quieto y servir como fuente de energía para C. Se lanzó la daga en dirección a Foucault. Aterrorizado, Foucault se preparó para el impacto, pero él lo llamó idiota. La daga golpeó el emblema y su dirección cambió repentinamente, terminando en una vitrina colgada en la guilda. Entonces la vitrina cayó y golpeó a C. Él le dijo a Foucault que observara con atención. Eso era el verdadero poder de la suerte. Él explicó que la mala suerte atrae cosas malas y recarga las buenas, mientras que lo contrario sucede con la buena suerte. Si la mala suerte intenta lanzar malicia contra una suerte abrumadoramente buena, será reflejada, se perderá en el camino y eventualmente regresará a su origen. Ella preguntó si Foucault estaba escuchando, pero se dieron cuenta de que él estaba completamente cubierto por una bandada de pájaros, pidiendo ayuda desesperadamente. En cuanto se liberó, Foucault comentó que pensó que le iban a dar algún tipo de entierro celestial. Ice dijo que todos esos eran pájaros azules. Él advirtió que Foucault era un monstruo peligrosamente desafortunado y que si cavaba el suelo por accidente, nadie sabía lo que podría encontrar, petróleo o incluso oro enterrado. Ice preguntó si todo eso estaba ocurriendo por causa de la habilidad de la gran inversión. Él confirmó y le dijo a Foucault que cuidara bien de eso. Foucault aún no le creía del todo, pero entonces sintió calor y dio las gracias. Ella le dijo que simplemente considerara eso como una bendición. De repente, un teléfono apareció al lado de Ice y ella contestó, diciendo que ahí estaba justo frente a ella. Ahí le dijo animadamente a Foucault que ahora él era su seguidor y tenía que adorarla y elogiarla. Ella le dio la bienvenida a su culto. Ice la llamó, mencionando que había muchas quejas en la guida sobre los juegos de azar de Eran. Ahí actuó como si no supiera de nada, pero Ice la arrastró diciendo que muchos aventureros habían visto a él forzar una habilidad desastrosa en ellos para convertirlos en sus seguidores y que querían revertir eso, y dijo que no era una bendición usar una habilidad tan peligrosa para reclutar seguidores religiosos. Ahí respondió que promovía la independencia entre sus creyentes. Ahí señaló que eso sonaba más como una amenaza. Ahí dijo que también tenía circunstancias que no podía evitar y entonces explicó cómo el rango de un dios se decidía por el número de seguidores. Ganar seguidores aumentaba el rango, mientras que perderlos causaba una caída. Si un dios perdía toda la fe, tendría su divinidad retirada. Ella reveló que su posición era la número 71, la segunda más baja entre los dioses. Ice preguntó qué pasaría si ella perdía su divinidad. Él se puso nerviosa y habló en voz alta. Ice la acercó más y Foucault le suplicó que no desapareciera, expresando su gratitud. Ice abrazó a Eran, asegurándole que los demás lo entenderían. Entonces decidieron aumentar el prestigio de Eran con su propia fuerza. Ayas añadió que, aunque no lo pareciera, realmente tenía conexiones. Llegaron a un templo que, según Ayas, había aparecido hace 3 años, pero aún no había sido conquistado. Era una mazmorra de nivel A, llamada el Gran Laberinto de Hierro. Foucault descubrió que la tasa de supervivencia era de solo un 30% y que cazadores de rango C o superior debían acompañar a cualquier equipo que intentara entrar. Ayas se respondió, no te preocupes, porque ella también tenía un cazador de rango B. Foucault se sintió inquieto, pero Eran dijo que si usaba su suerte, todo le iría mejor. Lo animaron a seguir caminando, y Eran le preguntó qué estaba haciendo parado ahí. Cuando entraron, 2 hombres los observaban escondidos. Foucault se sorprendió, ya que era completamente diferente de la cueva de los goblins que habían encontrado antes. Ice explicó que esos eran los reyes de las paredes de la mazmorra. Él preguntó si serían capaces de conquistar eso, ya que nadie lo había logrado en 3 años. Era y preguntó qué pensaba el que eran las mazmorras, explicando que eran lugares donde los dioses daban pruebas y bendiciones a los humanos que habían perdido la fe en ellos. Bajaron las escaleras y allá se estuvo de acuerdo, añadiendo que por eso había tantas mazmorras en Japón. Ahí dijo que esos humanos eran herejes sin fe. Como ese era un territorio inexplorado, cualquier trampa ya debería haber sido desactivada, pero pidió precaución mientras avanzaban y pensaba que tal vez no quedaban muchas trampas. Ahí es donde la suerte entra en juego, pero advirtió que no abrieran cofres del tesoro al azar. De repente, vieron a una siendo capturada por un monstruo Mimic. Allá se dijo que los Mimics digieren a sus víctimas hasta los huesos y las atrapan. Ice corrió para salvarla, pero también fue capturada. Entonces, ambas llamaron a Foucault, pidiéndole que la salvara. Foucault tomó una espada y atacó al Mimic, gritando para que dejara en paz a Ice y ahí, Suki resbaló y golpeó la caja donde el Mimic estaba escondido. La caja activó una trampa y una lluvia de flechas la atravesó, matando al Mimic. Ayase y ahí estaban sudando de alivio, y Ayase le agradeció a Foucault por haberla salvado. Ahí confesó que estaba realmente aterrada. Foucault dijo que lo importante era que todos estaban bien. Luego examinó los restos del Mimic y encontró una llave. De repente, un grupo de personas llegó diciendo que había valido la pena seguirlos. Capturaron a Ayase y exigieron la llave, amenazando con
hacerles daño si no la entregaban. En ese momento, la mano de Fuku empezó a chisporrotear con electricidad. Apuntando la mano hacia los agresores, reveló el poder de la suerte. De repente, se abrió un agujero bajo el grupo, que empezó a caer. Fuku agarró la mano de Ayasa para salvarla, prometiendo que no la dejaría caer. Ai también ayudó a tirar de Fuku hacia arriba, declarando que no dejaría que cayeran. Pero al final, todos se precipitaron en el agujero. Ayas, aún herida, logró levantarse y notó a Erran a lo lejos. Se preguntó dónde estaba Fuku. Para su sorpresa, descubrió que estaba sentada encima de él. Avergonzada, rápidamente le dio un puñetazo y se levantó. Fuku necesitaba atención médica. Él insistió en que estaba bien y As lo reconoció. Ai comentó que parecía que estaban listos para levantarse de nuevo, y Fuku, aún un poco confundido, se preguntó por los demás que habían caído con ellos. Ae se explicó que todos estaban inconscientes y ya habían recibido los primeros auxilios. Fuku comentó lo lamentable que era haber sido atacados por otros aventureros. Ayas, sin embargo, respondió que cosas así eran comunes cuando había un tesoro de por medio. El grupo entonces miró la llave, preguntándose si pertenecía al tesoro que estaban buscando. Ayas sugirió que podría abrir la cámara del tesoro. Erran, ansiosa por seguir adelante, dijo que no había tiempo que perder y los animó a continuar buscando el tesoro. Ayas la advirtió que esperara, avisando que podría haber trampas adelante, pero antes de que pudiera detenerla, Hera pisó una trampa, activando una lluvia de lanzas que volaron en su dirección. Mientras yo corría para ayudar, escucharon un grito que venía de Fuku, y un grupo de monstruos voladores apareció, atacándolos. En pánico, Fuku y Ae se agarraron a Ae y huyeron, aterrorizados por los monstruos. Erran, ahora encaramada en el hombro de Fukui, no pudo evitar reflexionar sobre cómo, a pesar de estar en peligro, siempre terminaba metiéndose en situaciones así durante sus aventuras. Erran comentó que, de alguna manera, habían logrado escapar la última vez, pero ahora necesitaban confiar en la suerte de Fukui. A también le tomó la mano, diciendo que era por la seguridad de todos. Fuku, confundido, preguntó por qué las mazmorras eran tan peligrosas, comentando que era una oportunidad rara para preguntarle a una diosa. Erran, feliz de ser reconocida como alguien importante, sonrió y explicó que todo giraba en torno a pruebas y bendiciones. Desde tiempos antiguos, los dioses ponían pruebas a los humanos para ayudarlos a sobrevivir y cooperar con las bendiciones. Ella continuó diciendo que, aunque los dioses amaban a los humanos, a veces también los castigaban. Los humanos, por su parte, aprendían a respetar y agradecer a los dioses. Sin embargo, con el tiempo, la fe se fue perdiendo y por eso los dioses crearon las mazmorras, para recordar a los humanos que debían mantener su fe en los dioses. Ella añadió que no era una historia trágica y que no quería olvidarla. Cuando Fuku la miró con una expresión decepcionada, Hera le dio una palmada suave en la cabeza, diciéndole que no pusiera esa cara y que se concentrara en encontrar el tesoro para que pudieran irse. Entonces se preguntaron cómo iban a salir de allí, ya que empezaba a oscurecer y el lugar parecía una casa embrujada. De repente, Ai se abrazó a Fuku con fuerza, asustada por el sonido de una piedra que caía. Ella estaba asustada y se aferró a él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Temblando, Erran nos tranquilizó diciendo que no habría fantasmas allí, ya que ese era un calabozo sagrado. Sin embargo, Aya señaló que el rostro de Erran se había puesto muy pálido. De repente, escucharon a alguien pidiendo ayuda. Hera agarró el cuello de Fuku con fuerza, y él gimió de dolor, pidiéndole que lo soltara. Aya sugirió que tal vez era otro grupo de aventureros en apuros. Encontraron a algunas personas atrapadas en una celda, colgadas allí, completamente indefensas. Ai se mostró desconfiada, preguntándose si era una trampa. El hombre en la celda, sin embargo, insistió en que quien les había hecho eso era la diosa de la mazmorra. Explicó que uno de sus compañeros había salido a buscar la llave, que Fuku notó que estaba en la mano del propio hombre, parecida a la que los atacantes anteriores sostenían. El hombre preguntó si los demás estaban bien, y al saber que no los habían encontrado, insistió en que fueran a buscarlos. Fue entonces cuando apareció la diosa de la mazmorra, advirtiendo que eso sería un problema, ya que esas personas eran sus seguidoras. Ella se presentó como la gran diosa responsable del laberinto de hierro, la diosa del camino, Vía, que ocupaba la 45ª posición en el ranking. Erran, sin inmutarse, la llamó inútil y anticuada. Vía, por su parte, criticó a Erran por atreverse a entrar en la mazmorra de otro dios. Entonces exigió saber el motivo de aprisionar a los humanos, insistiendo en que eso no tenía nada que ver con pruebas. Vía respondió que sus acciones eran inútiles y que lo que los dioses realmente deseaban era fe. Ella explicó que había encadenado a los humanos, pero dejó que algunos escaparan para que difundieran rumores. Ella los reunió en un solo lugar para concentrar la fe, ya que nunca faltaba quien las buscara. Ella los reunió en un solo lugar para concentrar la fe, ya que nunca faltaba quien se sintiera atraído por la promesa de un tesoro. Incluso le dijo a Airan que podía copiarla si quería. Entonces se enfureció con las acciones de Vía, pero Vía respondió tranquilamente que su método funcionaba bien, usar a los humanos para obligarlos a adorar. Alegó que deberían agradecerle por sus métodos. Entonces Vía reveló que el dios de la probabilidad había derrotado a Airan porque ella solo decía palabras dulces y amables. Sin embargo, los dioses valoraban los sistemas y la eficiencia por encima de todo. Descartó los ideales de Airan como anticuados y argumentó que alguien que no podía generar la fe adecuada no tenía valor. Fuku, recordando cómo había sido tratado de manera similar en el pasado, dio un paso al frente con una oleada de poder, diciéndole a Vía que entendía mucho sobre destino y suerte. Aunque Airan tal vez no fuera la más poderosa, Fuku le advirtió que no se metiera con su diosa. Furioso, Fuku se mantuvo firme y Airan rápidamente le pidió que se calmara. Vía, impasible, declaró que esa era su mazmorra y, con un gesto de la mano, invocó a un monstruo gigantesco. Ella anunció que les daría a los débiles seguidores el juicio de él. La criatura avanzó contra Fuku, lista para atacar. El minotauro apareció ante ellos, emanando una presión inmensa. Ai se dio cuenta de que ni siquiera un grupo de aventureros de Rangua podría derrotarlo fácilmente. A pesar de la increíble suerte de Fuku, su oponente era extremadamente peligroso. Fuku solo podría ganar confiando en su suerte.
no había otra manera. El monstruo blandió su arma contra él, pero Fuku se esquivó con facilidad. El Minotauro lanzó una serie de ataques explosivos, acertando varias veces, pero Fuku seguía esquivando, corriendo, pensando que tenía que dejarlo todo en manos de la suerte. Sabía que era una decisión de dos opciones, o esquivaba o sería alcanzado. Bia observaba atentamente, comentando que Fuku era un caso interesante. Su equipo y su cuerpo eran débiles, y no parecía tener ninguna experiencia en combate. Aún así, ella notó que él estaba esquivando puramente por instinto. Otro ataque vino contra Fuku, pero él volvió a esquivar y logró tomar un emblema. Bia instruyó al monstruo para que atacara con más eficacia. Un golpe fuerte fue dirigido a Fuku y a él le gritó que corriera. Fuku se dio cuenta de que Baya había alterado la trayectoria del ataque. Cuando el golpe acertó, Ayas levantó un escudo defensivo, pero no logró bloquearlo por completo y fue golpeada en la mano. Biasa comentó que, aunque Fuku debería haber podido esquivar, simplemente tuvo mala suerte con el oponente. Ai se disculpó, diciendo que no era lo suficientemente fuerte para bloquear. Ai se explicó que Bia era la diosa del camino. Ella guiaba a los perdidos y protegía la seguridad de los viajeros, conduciendo todo a su destino final. Bia añadió que sus ataques guiados siempre daban en el blanco. El monstruo avanzó hacia ellos y Ayas pidió la retirada, observando que su compatibilidad era mala. Fuku se levantó y le pidió a Ice que cuidara de Ayas mientras él liberaba la electricidad. Ayas preguntó qué estaba planeando hacer. Él dijo que iba a luchar y que ya había llamado refuerzos. El monstruo lanzó otro ataque fuerte contra Fuku, pero en ese momento, goblins con escudos aparecieron para bloquear el golpe. Airan recordó el emblema del jefe tribal. Muchos goblins llegaron para ayudar y Bia se dio cuenta de que Fuku podía controlar monstruos de bajo nivel. De repente, goblins asesinos se unieron a la pelea para ayudar a Fuku y avanzaron contra Bia, pero su monstruo los mató fácilmente, sin que ella siquiera se moviera. Ella comentó que, aunque usar grandes números era una buena idea, en una era de armamento militar avanzado, era más eficiente mejorar el rendimiento individual. Bia había hecho varias modificaciones en su monstruo, creando varios puntos débiles en su cuerpo. Los goblins intentaron proteger a Fuku, pero todos fueron asesinados fácilmente, incluido el que estaba justo enfrente de él. Bia declaró su victoria y propuso un trato. Fuku despertó un poco su interés y ella le pidió que se uniera a su lado. Explicó que eso se llamaba caza de cabeza. No borraría lo que él había hecho, pero a partir de ese momento, tendría que adorarla a ella en vez de a Airan. A cambio, ella usaría su ayuda para llegar más lejos. También prometió perdonar a Airan si él aceptaba seguirla. Si se negaba, mataría a los tres. Fuku se volvió hacia Airan y le agradeció por haberle mostrado la luz después de 20 años en la oscuridad. Su suerte se estaba volviendo familiar para él y se preguntaba si eso sería suficiente para derrotar al monstruo. Le debía mucho a Airan y se preguntó si ese poder realmente lograría vencerlo. Ella le aseguró que sí y le dijo que fuera con confianza y aplastara al monstruo. Él avanzó y Baya se dio cuenta de que las negociaciones habían terminado. El monstruo atacó a Fuku de nuevo, pero esta vez, él detuvo el arma con su propio poder, lo que dejó a Bia momentáneamente confundida. Sin embargo, ella pronto recuperó la compostura, sabiendo que tenía muchos otros trucos. Fuku pensó en los misiles y notó que aún quedaba un goblin escudero vivo bajo su pierna. De repente, todos los ataques del monstruo fueron lanzados al mismo tiempo. Fuku saltó con un ataque de escudo contra el monstruo. Baya se quedó impactada al ver a Fuku esquivar todos los ataques del monstruo y acercarse a ella hasta finalmente atraparla. Ella le preguntó si estaba intentando autodestruirse. Él supuso que eso era lo que significaba apostar todo a la suerte. Entonces, ocurrió una explosión masiva. Bia creía ser una diosa que observaba los viajes y guiaba a los perdidos. Parecía un pensamiento noble, pero en realidad no era más que una persona inútil que solo sabía dar indicaciones. Incluso ese papel terminó siendo reemplazado por máquinas y poco a poco dejó de ser necesaria. No quería ser olvidada, pero lo que la gente buscaba era eficiencia. Estaba tumbada después del ataque de Fuku y su monstruo ya había sido derrotado por él. Fuku cayó al suelo, pero ahí fue a sostenerlo, diciendo que realmente había hecho algo increíble. Él estaba tan feliz de haber derrotado a ese monstruo. Ella le dijo que no intentara hacerse el héroe, porque eso había sido básicamente autodestructivo. Él no podía pensar en nada más. Ayas también llegó y dijo que Fuku realmente lo haría logrado. Luego, sugirió que volvieran al edificio después de descansar. Todos fueron liberados, pero un hombre agarró a Bia y estaba a punto de apuñalarla con una espada. Fuku lo detuvo. El hombre estaba furioso. Habían estado encerrados durante 3 semanas y nunca tendrían paz si Bia seguía viva. Sin embargo, Fuku rechazó la petición. Bia recordó una vez en el pasado en la que ayudó a un niño pequeño a encontrar el camino después de que se perdió en el bosque. ¿Cómo podían decir esos hombres que ese tipo de comportamiento ahora era inaceptable? Ahora que todos estaban a salvo, si Bia volvía a hacer algo así, Fuku se encargaría de ello. Ella se disculpó profundamente por sus acciones y lloró mucho. Fuku le dijo que estaba bien y le pidió que no lo hiciera de nuevo. Sorprendida por su amabilidad, ella empezó a llorar aún más. En la guida, todos estaban celebrando porque Fuku había limpiado el laberinto y también porque Ann había ascendido de rango. Él agradeció a todos con cariño. Eran le preguntó por qué parecía tan distraído. Después de todo, él era la estrella del día y debería estar más feliz. Ann explicó que era porque esa había sido la primera vez que alguien fuera de su familia lo había felicitado. Eran trajo un pastel gigante para celebrar. Fuku quiso ayudar a levantarlo, ya que Ayas estaba herida, pero ella insistió en que estaba bien. De repente, sintió un dolor agudo y el pastel se le resbaló, cayó y de alguna manera terminó sobre Fuku. Rápidamente, él sostuvo a Ayas antes de que cayera y le dijo que tuviera más cuidado por la herida. Entonces examinaron el pastel y notaron algo con Ajiran. Fuku incluso sacó una espada y Ayas explicó que era la espada guía Ariad, un botín claro del Minotauro y un objeto legendario. Él dijo que era un buen regalo de disculpas, pero comentó que el juicio del líder de su clan era aún más impresionante. Fuku se preguntó si algún día podría competir con eso. Eran se irritó y dijo que probablemente era mejor que ella no se convirtiera en su subordinada. Un hombre con una máscara se acercó y llamó a Fuku, diciendo
diciendo que era la primera vez que se encontraban. Luego se presentó como Tomaga, el director del gremio. Ayas hizo una reverencia respetuosa y los demás aventureros siguieron su ejemplo. Fuku se sorprendió por sus reacciones. Tomaga explicó que la energía era lo más importante para todos allí. Luego, examinó la mano de Fuku, elogiándolo no solo por conquistar la mazmorra difícil, sino también por rescatar a los rehenes. Fuku se preguntó por qué alguien como Tomaga estaba allí. Tomaga le entregó a Fuku una nueva tarjeta del gremio que parecía bastante premium. Dijo que la tarjeta seguía siendo de rango E, pero que las reglas eran diferentes y que el rango C ya estaría bien. Antes de irse, expresó su gratitud a Fuku y lo animó a seguir subiendo de nivel. Fuku hizo una reverencia en señal de agradecimiento, demostrando respeto. Algunos aventureros vestidos con armaduras doradas se acercaron a Fuku, diciendo que era increíble que hubiera conquistado una mazmorra inexplorada en solo un día. Se preguntaron si eso también se debía a la bendición del dios de la suerte. Ayas estuvo de acuerdo, mencionando que escapar de la explosión con solo heridas leves fue todo gracias a Eran. Con voz pausada, le dijo a Eran que esa era su oportunidad de conseguir muchos seguidores. Eran estaba comiendo pastel y les dijo a todos que, con el poder de su suerte, salvaría a todos, sin importar cuán fuerte fuera el enemigo. Todos aplaudieron y disfrutaron de sus bebidas. Un hombre con armadura dorada le dijo a Fuku que quería su ayuda en algo, y que tanto él como su diosa estarían felices si el nombre de Fuku se hiciera famoso. Empezaron a llevarse a Fuku, y Aya se preguntó a dónde iban. Mientras la gente elogiaba a Eran, ella dijo que todo era gracias a Fuku, y que aunque no era un gran regalo, podría convertirlo en su sirviente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Fuku no estaba cerca. Ayas le dijo que Fuku se había ido con los hombres de armadura y que creía que era para ayudar a alguien. Cuando Fuku fue a ayudar, descubrió el objeto, y una señora dijo que eso no se encontraba desde hacía 220 años. Todos se pusieron eufóricos porque Fuku lo encontró en solo 5 minutos. La señora le ofreció dinero como muestra de gratitud, pero Fuku insistió en que no había necesidad de agradecerle. Un hombre calvo con armadura dorada le dijo a Fuku que no fuera tímido, diciendo que aceptar recompensas así era parte de la buena educación. Tomaron una pequeña parte de la comisión y le dieron el resto, una cantidad enorme para Fuku. Sus manos temblaban mientras intentaba rechazar el dinero. El hombre, llamado Kavada, era un devoto de Merkar, el dios del dinero. Le dijo a Fuku que querían recompensarlo como se merecía. Mientras tanto, Yamada y Yoshida comentaban que la gratitud era algo natural en ese mundo y que no había problema en aceptar una suma tan grande. Fuku solo sabía ganar recompensas a través de misiones de la guida, así que esto era algo nuevo para él. Mencionaron que ellos también eran seguidores del dios del dinero y que tenían talento para identificar oportunidades como esa. Le pidieron a Fuku que los ayudara al día siguiente, prometiendo que ganarían juntos. Ai y Ayas estaban observando todo escondidas detrás de los arbustos. Ayas le preguntó a Ai si de verdad estaba bien no contarle nada a Fuku. Ai respondió que no le importaba. La gente iba a conseguir el contrato y muchas otras cosas en los próximos días, y mucho dinero desde el principio. Yamada y Yoshida se preguntaban en voz alta en qué iban a gastar todo ese dinero. Kavada le entregó la parte de Fuku y todavía le añadió un bono. También se ofrecieron a ir a buscarlo y llevarlo de vuelta, si quería, pero Fuku se negó diciendo que estaba aprendiendo a ganar por sí mismo. Ayas y Ai siguieron caminando detrás de él, y Airi mencionó una vez más que Fuku era su sirviente. Yamada le dijo a Fuku que para ganar dinero necesitaba experiencia, y que la próxima vez podrían ir al casino para entrenarlo. De repente, una chica se les acercó sosteniendo un folleto. Ella dijo que el anuncio prometía que podían encontrar cualquier cosa y preguntó si podían ayudarla a encontrar a Mary, su gatita, que había desaparecido hacía 3 días. Kavada le preguntó cuánto pagaría por el servicio. La chica dijo que no tenía dinero. Fuku dijo que no había problema en ayudarla y que no era necesario el dinero, pero Kavada insistió en que no ayudarían sin un pago. Aún así, la chica miró a Fuku con confianza y le suplicó que encontrara a Mary. Yamada la apartó y le dijo que no fuera consentida. Ese era su trabajo, y si no podía pagar, debía regresar a casa. Mientras tanto, Yosa estaba llevando a Fuku a celebrar. Estaban llevándose a Fuku cuando él se enfureció por la crueldad de ellos. En ese momento, Aya se levantó de repente y él le preguntó por qué se había levantado tan de repente. Aya salió del escondite y ahí advirtió que esas personas tal vez la habían visto. Fuku escuchó la voz de Aya y preguntó cómo podía ayudarla. De repente, ella lo lanzó lejos con una fuerza repentina, sorprendente, y los otros 2 hombres se quedaron preguntando qué le pasaba y por qué estaba agachada de esa manera. Dijeron que ponerle precio incluso a la bondad era cruel y que deberían avergonzarse. Kavada se levantó furioso y preguntó si ella planeaba luchar contra los creyentes del dios del dinero. Fuku actuó de manera diferente esta vez. Él pretendía devolverle todo el dinero a Kavada, pero Kavada, fingiendo ser bondadoso, le preguntó qué estaba pensando después de todo lo que habían hecho por él. Fuku respondió firmemente que no vendería su corazón. Entonces, se acercó a Ayas, le pidió disculpas y ella lo tranquilizó, diciendo que no estaba preocupada porque sabía que él no cambiaría y confiaba en él. Avergonzado, Fuku invitó a la chica a ir juntos a buscar a Mary. La chica, alegremente, también nos llevó con ella. Kavada se enfureció aún más y desenvainó su espada junto con los demás, listos para pelear contra Fuku. Advirtió que ese no era el camino correcto, alegando que habían encontrado una buena mina de oro. Acusó al sirviente de alguna diosa de segunda categoría de estarse luciendo demasiado y amenazó con contarle todo a Merkar. En ese momento, un enorme gato apareció detrás de Fuku y preguntó qué haría Kavada a continuación. Kavada vio al gato y se dio cuenta de que era Merkar, el dios del dinero. Fuku se quedó preguntando si ese gato gigante era realmente Merkar. Kavada dijo que esos hombres estaban interfiriendo en sus asuntos y le pidió a Merkar que usara su poder para darles una lección. Merkar le dio un golpe fuerte a Kavada, lanzándolo al suelo y lo reprendió por ser tan grosero. Los 3 hombres huyeron rápidamente. La chica abrazó a Merkar con fuerza, llamándolo Mary y diciendo que estaba muy preocupada por él. Fuku y Aya se sorprendieron al escuchar eso. Merkar contó que esos hombres causaron problemas y ella prometió disculparse por haberles levantado la mano.
Mercar dijo que eso fue una buena lección para los tres. Fuku admitió que Mercar realmente lo impresionó. Mercar respondió que, si realmente estaba impresionado, le gustaría convertir a un sirviente como Fuku en un verdadero hombre, pero tenía que irse, porque una mujer estaba celosa y no se atrevía a quedarse para saludarlos más. Mercar se despidió y prometió que se encontrarían de nuevo pronto. Ellos no entendieron muy bien, pero Mercar explicó que era una convocatoria de emergencia que venía directamente de Tomaga. En la reunión, todos los dioses y sus sirvientes vinieron hacia mí. Él agradeció a Tommy y a Tommy por haber venido y quiso preguntar algo sobre la conquista de una mazmorra. Entonces Tommy mostró la selva de concreto, que actualmente era una de las mazmorras más grandes del país. Alguien comentó que el tamaño estimado era de 11 kilómetros. Tommy lo negó, explicando que esos datos eran de la semana pasada. Actualmente, se había expandido a aproximadamente 34 kilómetros y todavía seguía creciendo rápidamente. Si no se la contenía, todo el archipiélago japonés sería consumido en solo 3 meses. Por eso, necesitaban la ayuda de todos, especialmente de quienes tenían experiencia en conquistar mazmorras. Él agradeció a todos cuando aceptaron la petición. La escena entonces cambió a Ardell, la diosa de la fertilidad y administradora de la selva de concreto. Aerrai le dijo a Ardell que Tommy estaba pálido como un fantasma. Ardell preguntó si de verdad era tan grave, siendo que solo estaba creando una nueva mazmorra y regando las plantas mientras crecían tan rápido. Él gritó que era culpa de Ardell y le dio una palmada de broma en la cabeza. Toko dijo que todo estaba bien, mientras Mercar añadió que no se puede cambiar lo que ya está hecho. El tiempo de un hombre no está en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Entonces Ae comentó que Ardell no era un hombre. Ayas dijo que podían hacer algo con el árbol original, así que todo estaría bien. Ella se preguntó si el plan de la guilda realmente funcionaría y que, si no funcionaba, todos estarían en problemas. Ayas entonces explicó todo el plan. Mercar le preguntó a Ai si ella también iría con ellos. Ella se negó, recordándoles a todos su condición durante la apuesta con Fuku. Como perdió, le debía a él y necesitaba quedarse a su lado. Mercar dijo que se encargarían de las cosas y que tal vez ella no sabía lo que podría pasar. Él también se preguntó por qué siempre causaban escándalos. Con la ayuda de una espada, Fuku usó una habilidad de guía para mostrar el camino por la mazmorra, y Mercar quedó impresionado con su poder. Ayas explicó que era un arma divina y que, mientras la siguieran, no enfrentarían grandes peligros. Fuku lideraba el camino, mientras Ayas y Ai estaban cansadas. Ai comentó que el terreno era difícil y complicado de atravesar y que no parecía haber ningún monstruo. Ayas estuvo de acuerdo, notando que tampoco habían visto ninguno. De repente, Fuku percibió algo y se preguntó qué era. Ayas dijo que podría ser solo su imaginación. Lo que no había notado era que Iran ya estaba siendo arrastrada por un látigo. Cuando Fuku se relajó, Ayas también fue llevada. De repente, algo agarró la pierna de Fuku y se dieron cuenta de que era la enredadera de un espíritu del árbol. Ai se preguntó por qué cosas así siempre le pasaban a ella. Ais corrió para ayudar y disparó su arma eléctrica contra el látigo, lo que terminó electrocutando también a Ir, pero después de eso logró liberarse, y Ais también escapó del espíritu del árbol. Ais se disculpó, diciendo que parecía que su arma eléctrica no funcionaba en la enredadera, pero sí afectaba a Er. Fuku atacó al espíritu del árbol gigante, asestando un golpe crítico de 82 y lo mató. Dijo que era todo o nada y se alegró de que su espada funcionara tan bien. El personaje se preguntó por qué un árbol normalmente pacífico se estaría comportando de esa manera. Entonces encontró una nuez del poder. Cuando Fuku, emocionado, extendió la mano para tomarla, Ai le advirtió que sería inútil comerla, ya que usar su habilidad haría que perdiera fuerza. Cuando Fuku preguntó si podía dársela a Ai para que la comiera, ella se negó, diciendo que era muy valiosa y rara, y que valía cerca de 500.000 yenes en el mercado. Fuku respondió que estaba bien que ella la comiera, ya que sería un desperdicio dejarla allí. Además, ella realmente le había ayudado mucho y él se la estaba dando como regalo a una compañera importante. Era entonces siguió adelante, diciendo a los demás que la acompañaran. Ai recordó su pasado en una mazmorra, donde una vez corrió hacia el grupo diciendo que otro grupo estaba siendo atacado por monstruos y que necesitaban ayudar. Sin embargo, las chicas se negaron, no queriendo arriesgarse, y le dijeron a Ayas que, si el otro grupo era eliminado, el botín sería de ellas. Una de ellas incluso llamó a eso ganancia oportunista. Ayas siguió insistiendo en que debían ayudar, pero la líder golpeó la mesa con la mano, expresando lo mucho que le irritaba el sentido de justicia de Ayas. Le dijo a Ayas que, si tenía tantas ganas de ayudar, que fuera sola. Además, le dijo que Ayas era demasiado débil para hacer alguna diferencia. Ayas dejó de discutir, sus pensamientos se dirigieron hacia Fuku. Recordó cómo él siempre la ayudaba, y comparada con él, se sentía completamente inútil. Comió la nuez en silencio, y Fuku la llamó, pidiéndole que se apurara. Mientras tanto, Kabada y otros dos se escabullían detrás de Ayas, planeando quedarse con el crédito de sus acciones. Si lograban obtener la bendición de Mercar, creían que serían aún más ricos de lo que ya eran. Fuku, liderando el camino con su espada, no tenía idea de la conspiración. La nuez dentro de Ayas comenzó a brillar. De repente,